El número de personas que experimentan inseguridad alimentaria aguda y requieren asistencia alimentaria y de subsistencia urgente aumentó por cuarto año consecutivo en 2022, con más de 250 millones enfrentando hambre aguda y con personas en 7 países al borde de la inanición y la muerte, dice el último informe sobre el hambre aguda publicado hoy, 3 de mayo. Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias, GRFC, alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios enfrentaron inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores en 2022, frente a los 193 millones en 53 países el año anterior. Este es el número más alto jamás registrado desde que se publicó el informe por primera vez en 2017. Gran parte de este crecimiento refleja un aumento en la población analizada. Sin embargo, la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda aumentó del 21,3% en 2021 al 22,7% en 2022, permaneciendo inaceptablemente alta y destacando una tendencia preocupante de deterioro de la inseguridad alimentaria aguda mundial. Las últimas cifras sobre la situación de inseguridad alimentaria aguda mundial pintan un panorama muy preocupante. El informe revela que las personas en 7 países enfrentaron el hambre y la indigencia durante 2022. Más de la mitad de ellos estaban en Somalia, 57%. Estas circunstancias extremas también afectaron a las poblaciones de Afganistán, Burkina Faso, Haití, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Y en 2022, esto significa que más de 258 millones de personas, más de 258 millones, estaban en una situación de inseguridad alimentaria aguda. Si bien los conflictos y los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos siguen provocando una aguda inseguridad alimentaria, las conmociones económicas, incluidos los impactos socioeconómicos de la COVID-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania, se convirtieron el año pasado en el principal impulsor del hambre en varios contextos de crisis alimentaria importantes, particularmente en los países más pobres del mundo. Los shocks globales dejaron a estos países vulnerables a factores de estrés adicionales y con una capacidad fiscal limitada para mitigar nuevos riesgos, como los shocks de los precios mundiales de los alimentos y las fluctuaciones del mercado. Lo que vemos es que incluso en situaciones caracterizadas por conflicto y violencia, es realmente esta interacción de problemas y superposición de los impactos de la violencia además de los desafíos económicos, sobre todo impulsados por el efecto dominó de la pandemia de COVID-19 que el mundo ha estado sintiendo. Y luego, por supuesto, los desafíos climáticos, la crisis climática y todo lo que eso significa en términos de eventos climáticos extremos, ya sean temperaturas extremas, problemas relacionados con la escasez de agua, sequías o incluso problemas relacionados con inundaciones, exceso de agua en ciertos lugares. Los hallazgos del informe sugieren que el impacto de la guerra en Ucrania ha tenido un impacto adverso en los sistemas alimentarios mundiales debido a las importantes contribuciones de Ucrania y Rusia a la producción y el comercio mundial de combustible, insumos agrícolas y productos alimenticios básicos, en particular trigo, aceite de maíz y girasol. Given that Ukraine and also the Russian Federation play such a significant role in terms of global food systems, when it comes to the production of a series of key food commodities or the production of key agricultural inputs such as fertilizer, any limitations on ability to produce or export impacts prices globally, has impacted prices globally. For us, there are a series of countries included in this report who are import-dependent low-income countries, and so obviously, as prices have changed, prices have increased, those countries have been... La comunidad internacional pide un cambio de paradigma hacia una mejor prevención, anticipación y focalización para abordar las causas profundas de las crisis alimentarias, en lugar de responder a sus impactos cuando ocurren. Tenemos evidencia a través de años y décadas de intervenciones de lo que se necesita a nivel doméstico para prevenir la hambruna, lo que se necesita a nivel de los hogares para abordar la inseguridad alimentaria aguda, tal como se documenta en este informe. Pero debe escalarse y debe financiarse. Y las intervenciones agrícolas sensibles al tiempo han demostrado ser las más costosas. Manera eficaz de responder a la inseguridad alimentaria aguda para la gran mayoría de las personas cubiertas por este informe.